Y es lo que en esta noche vamos a estar mirando algunos versículos de la palabra de Dios que nos habla de la oración. Y sabemos, mis hermanos, que Él vino a salvar a un mundo perdido, desorientado, enviado por Dios el Padre para cambiar el rumbo, cambiar el estado del mundo que estaba en perdición cada vez más. Vamos a mirar el Hecho de los Apóstoles en el capítulo 1, el versículo 14. Todo esto perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Al comienzo de estos versículos, nosotros nos recordamos de que vino un Redentor, vino el Señor Jesús, el Cristo, que iba a libertar, nos iba a dar paz, nos iba a marcar un camino hacia el Padre. Y nosotros conocemos, salvo algunos que a lo mejor en esta noche estarán por primera vez, o a lo mejor segunda vez, no sé, pero sabemos de que Él vino a traer paz al corazón de las personas. Y esa obra poderosa que Él hizo en la cruz, y aquellos que hemos creído, que hemos recibido, que permanecemos en la palabra de Dios, y que le hemos nosotros aceptado como nuestro Salvador, como nuestro sanador, Él hizo una obra maravillosa. Pero llegó el momento en que Él fue crucificado, pero Él resucitó. Y se le apareció a los discípulos, a cuanto Él veía de que podía hacerse ver de que Él había resucitado. Había uno de los discípulos que parece que no estaba muy convencido. Y decía, si yo no veo sus manos que han sido traspasadas por los clavos, no creeré. Hasta que en una oportunidad Jesús estuvo en una reunión con sus discípulos y estaba este discípulo de Él y se hizo conocer, se vio. Entonces allí Tomás realmente se humilló, engrandeció el nombre de Jesús. Y todas estas cosas nos llevan a nosotros a recordar de la obra poderosa que Jesús ha hecho en nosotros, en cada uno de su vida. Cómo el Señor llegó a su corazón, cómo fue el mensaje, de dónde vino el mensaje de la palabra de Dios. Y aprendimos de que tenemos que adorarle a Él, bendecirle a Él, darle toda la gloria, toda la alabanza. Cuando ya se cumplió el tiempo que tenía que ascender Jesús hacia los cielos, encontramos que nos dice que en el versículo 12 del capítulo 1, entonces volvieron a Jerusalén, los discípulos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahí fue el lugar, ese fue el lugar donde Jesús llevó a sus discípulos a ese huerto de los olivos, de los olivares. Allí llevó Jesús a sus discípulos y allí les comenzó a ministrar de que Él se tenía que ir. Tenía que volver al Padre. Y estando allí reunidos, todos juntos, adorándole a Él, bendiciéndole, dice que un ángel se apareció y lo levantó. Qué tremenda y qué hermosa experiencia para esas personas. Ver a su maestro ascender, ser levantado, y mirándole que como que se iba,
Pero allí había un personaje también que les dijo, así como le ve ir, volverá. ¡Qué maravilla! Las cosas que el Señor mostraba a su discípulo, tener esa oportunidad de contemplar que era levantado hacia el cielo. Y allí en la gloria, me imagino la entrada triunfal de Jesús al Maestro, al Hijo de Dios, aquel que vino a nuestros corazones y hizo una obra poderosa en nuestra vida y nos cambió, nos transformó y nos hizo que seamos pueblo de Él, Hijo del Altísimo. Me imagino allí los santos ángeles también cantándole, adorándole, recibiéndole en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios a aquel que vino a redimirnos, a rescatarnos. Gloria a Dios en las alturas, porque allí Él estaba, ya ahí el Padre le recibió y era la mejor ofrenda que el Padre hubiese recibido a su Hijo Jesús, habiendo cumplido una obra maravillosa, una obra poderosa, que iba a traspasar la generación, los siglos por los siglos, hasta el día de hoy. Ha traspasado el amor de Dios a través de los tiempos, ha traspasado la gracia de Dios a través de los tiempos. Y hasta el día de hoy todavía nosotros podemos levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón, levantar nuestra vida en adoración, en alabanza, porque sabemos que Él vive, que Él ha prometido que va a estar con nosotros. Y Él dijo a sus discípulos que no se fueran de allí de Jerusalén, que estuviesen allí nomás en Jerusalén. Y estaban desde el huerto, donde estaban con Jesús en sus últimos momentos con Él, volvieron a Jerusalén, dice, como un camino de un día. Volvieron allí a Jerusalén y se juntaron con los otros hermanos que estaban en ese lugar y buscaron un lugar especial para reunirse. Les había prometido el Señor de que les iba a enviar algo maravilloso, que iba a estar con nosotros todo el tiempo, que ya no se iba a ir, que iba a estar reinando en nuestras vidas, que iba a estar gobernando en nuestros corazones. Allí el Espíritu de Dios iba a ser derramado en algo maravilloso, algo poderoso, algo que a veces nosotros, o por lo menos yo no llego a veces a entender lo grande y lo sublime de parte de Dios. Amén. Y allí estaban, dice, juntos, unánime. Quiere decir que estaban todos con un solo propósito, con una sola visión, con un solo llamado, juntos, en unánime, sus corazones, sus mentes, sus vidas, que habían de recibir la promesa del Espíritu de Dios, que los iba a hacer capaces para llevar una obra tan grande. Allí comienza la iglesia de Jesucristo. Allí comienza la iglesia del Señor hasta el día de hoy, permanece y va a permanecer por siempre, porque es obra del Redentor, obra del maravilloso Jesús, el poderoso Dios que reina y que gobierna con aquellos que se le buscan de corazón sincero. Dice, todos estos perseveraban unánime, tenían un solo plan, tenían un solo propósito, una sola visión, y estaban allí juntos adorando a aquel que hasta hace pocas horas antes lo habían visto que había ascendido hacia los cielos. Hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor. Somos el pueblo de Dios. Somos los que hemos recibido de las promesas, de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios. Somos los que participamos en la adoración. Somos los que participamos en la alabanza. Quiere decir que estamos en unánime, todos juntos,
con un mismo propósito y una misma forma para crecer en los planes divinos de Dios. Oraban, clamaban al Señor por siempre para darle toda honra y toda gloria. En el capítulo 1, el versículo 42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban unánime en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Al principio, hermano, Dios formó su iglesia, su pueblo, que tenía que tener, que les había dado la potestad de ministrar, de adorarle, de anunciar las virtudes de Él. Y entre las virtudes de Él era que la gente llegara a entender y a comprender de que había venido y que ha venido un Redentor, y es el que nosotros hemos aceptado en nuestras vidas. Dice que perseveraban unánime en la oración y en el partimiento del pan. En ese momento, según la historia de la palabra, dice que había mucha, no estaba muy bien la economía, había mucha necesidad, había mucha pobreza, vamos a decir. Pero vemos de que allí los hermanos, si usted lee los principios de esta palabra, los hermanos que llegaban, que se convertían, que venían a la casa del Señor, dice que iban, aún vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que hubiese alimento, para que hubiera también la parte que debe haber para que la gente también se sienta bien. Vemos entonces que allí también Dios tuvo que poner en todas las actividades, en todas las cosas, había una corrección del Espíritu de Dios. Y allí hubo corrección del Espíritu de Dios. Allí había alguien que quiso engañar allí a los apóstoles. Y sin embargo, no le estaba engañando a los apóstoles. Le estaba queriendo engañar al Espíritu de Dios, que lo conoce todo, que lo sabe todo, que nos sabe ministrar en la parte a veces que nosotros estamos débiles. Allí viene la gracia de Dios y nos fortalece y nos da la gracia para permanecer en sus caminos del Señor. Tenemos otro versículo también en el Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo 13. Acá cuando un ángel le estaba hablando a un sacerdote, a uno que estaba en el templo, a uno que tenía el conocimiento de Dios, y porque había ahí una petición entre el matrimonio, él y su esposa, pedían tener un hijo. Entonces aquí vemos cómo reciben la respuesta. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. No, 1:43. Y se le apareció un ángel del Señor puesto de pies a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel dará a luz un hijo. Una respuesta de parte de Dios, una respuesta a la oración.
Me imagino, porque allí los hermanos habían aprendido algo más, de que tenían que tener oración y ruego, y petición y acción de gracia. ¿Qué quiere decir? De que debían tener la petición, ruego, que es algo más distinto, rogar, clamar, con profundidad, con propósito, así con un deseo ardiente dentro de nuestra vida. Aquí hay un testimonio de que la oración pueden entrar al trono de Dios. Hay un testimonio de que esa oración Dios la había escuchado de esa persona y entonces tenía la respuesta. Tus oraciones son oídas. Y en esta noche es uno de los otros versículos que vamos a ver que nos lleva a hacer recordar a nuestro corazón, a nuestra vida, de que las oraciones que hacemos de corazón sincero, humillado delante de Dios, con gemido, con un propósito profundo, como en este caso de nuestra hermana Lidia, de que debemos clamar de corazón puro, un corazón sintiendo la necesidad del otro. Dice que allí entonces esta persona sintió de que había sido escuchada su petición. En los Hechos capítulo 10, encontramos allí a un varón, a un hombre que no era del pueblo de Dios, era un hombre que tenía cierta autoridad. Capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, ¿a quién? No, disculpen, Hechos. Como yo no tengo celular, tengo que andar buscando la hoja. O mejor dicho, no sé manejar. Hechos 10. Había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué hacía más? Y oraba a Dios siempre. Tenía una actitud y tenía algo como un propósito realmente, aunque no era del pueblo de Dios. Había sentido lo que era la palabra, lo que era el Dios hablando. Era uno llamado Cornelio, que era centurión de una compañía, tenía a cargo 100 soldados. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel del Señor estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mira la respuesta profunda a su corazón. Un hombre que no era del pueblo de Dios, pero que oraba a Dios siempre. Y tenía un corazón dadivoso. Tenía una actitud de dar a veces al necesitado una limosna. Pero lo hacía con amor, con la gracia de Dios. Pero tuvo la respuesta. Y entrando, tuvo la respuesta que le dice, Cornelio, tus oraciones han entrado a la presencia de Dios. Y tus limosnas han sido oídas. ¿Cuánto queremos nosotros que nuestra oración sea oída? ¿Cuánto queremos nosotros en esta noche que nuestra oración sea oída? Que no estamos tan solamente a lo mejor, porque ya tenemos conocimiento, tenemos palabra, tenemos llamado de Dios, tenemos ministerio de Dios. Y a veces tenemos que sentir de que realmente nuestra oración no queda acá.
nuestra oración de corazón sincero, humillado, que sentimos adorar a nuestro Dios, que le suplicamos con súplica en nuestras vidas, con ruego, en la oración profunda. Así como oraba Jesús allí en el huerto de Getsemaní, esa oración que él realizó, que era una oración para él, por él oraba. Ahí no oraba por los discípulos ni oraba por los demás. Allí en Getsemaní Jesús oraba por él. Padre, si es posible que yo tenga que pasar por beber esa copa, pero no se haga mi voluntad, Padre, haz la tuya. Señor, quiero que siento un peso tremendo dentro de mí. Si hay alguna posibilidad que yo no pueda pasar por esa prueba, por esa situación, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y a veces en las oraciones, a veces en los clamores, Señor, por alguna necesidad profunda, por una necesidad de enfermedad, de situación, tenemos que dejarla, que Dios haga su voluntad y su propósito. Dios algo va a hacer. Que en esta noche, hermano, el Espíritu Santo de Dios siga hablando a nuestras vidas, a mi corazón, a mi alma. Tenemos en el Hechos 10:4. Ese es el Cornelio, está bien. Vamos a ver a oraciones del apóstol Pablo a las iglesias. En Efesios tenemos unas peticiones que Pablo le estaba hablándole a la iglesia de ese lugar para que permaneciesen fieles al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo sentía, porque eran iglesias de su ministerio, cuando en la iglesia que él había recorrido durante sus viajes misioneros, personas que habían quedado comprometidas con Dios, comprometidas con el llamado. Entonces le está diciendo allí, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuántas veces haremos oraciones recordando a lo mejor al hermano, recordando a otro hermano o otra familia, o a otro que sabemos que a lo mejor está en una situación difícil? Dios contesta las peticiones. Vemos a través de la palabra del Señor de que cuando nosotros hacemos conforme nos está hablando, la oración de cada uno de nosotros entra al trono de Dios. Pablo en los Efesios. También tenemos en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la convicción y la seguridad que tenemos como iglesia del Señor, y la cual te dicen, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día que conocimos la palabra de Dios, nuestras oraciones son oídas delante del trono de la presencia de Dios poderoso. Igual que le habla a Timoteo. Le habla a Timoteo
capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandara a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas, genealogía interminable, que acarrean disputas, más bien que no edifican de Dios, sino que por fe así encargo ahora. Timoteo 2, capítulo 2. En capítulo 2, 1 y 2. Exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué mejor que nos enseñe la palabra de Dios, de que realmente nuestros ruegos, nuestras oraciones, nuestras súplicas entran a su presencia y nos hace estar apercibidos. Y por último voy a leer otro versículo de la palabra del Señor, de Apocalipsis capítulo 5. En el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son las oraciones de los santos? Allí están las oraciones de los santos. Ahí está la oración del pueblo de Dios, nosotros que hemos sido apartados del mal, la oración de los santos. Allí están en esas copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de los que ya no están, que ya están en la presencia de Dios. Muchos, miles y miles de hermanos que ya no están, que llenaron esos inciensos con oraciones. Y después venimos nosotros, que estamos acá en este mundo, que tenemos que llenar esos inciensos con nuestras oraciones. Y vendrán después otros vendrán y también llenarán con sus oraciones, con el incienso, ese incienso con oraciones, que son las oraciones de los santos. Hermano, la gloria de Dios está en medio nuestro, en nuestros ruegos, en nuestros clamores. Yo creo, mis hermanos, que como nosotros estábamos recordando la necesidad y la petición de nuestro pastor, los otros días dijo que pedía oración por su madre, pedía oración por su necesidad. Me imagino su corazón, me imagino su preocupación, me imagino todos sus temores, me imagino todo aquello que nosotros ya también hemos sufrido y hemos pasado por eso. Se siente mucho. Entonces yo creo que como nosotros como iglesia, como hemos escuchado que somos iglesia, pueblo de Dios, que oramos, que pedimos, que buscamos, que queremos, que tenemos ruegos, súplica. Yo les ruego en esta noche que podamos elevar una oración por la vida de nuestro pastor. Amén. Por su salud también. Amén. Por toda esa preocupación, todo aquello que él tiene, puede el Señor aliviar su carga. Vamos a orar. ¿Usted quiere orar? Amén. Yo quiero orar con ustedes juntos, elevar ruegos, súplicas delante del altar, porque esas son las oraciones que Él escucha y entran al trono de la gracia. Y dice que allí está aquel incienso
aquel lugar donde son las oraciones que han hecho muchas personas, y es por eso que todavía la palabra de Dios permanece, y esta palabra va a permanecer por siempre. Podrán venir miles y miles de contras y dificultades y problemas y cosas del mundo, pero esta es la palabra que va a permanecer para siempre, porque es palabra de Dios. Hay otro pedido también de oración. El otro día estaba conversando con el hermano Jackie, que su padre está muy delicado, está internado. Su mamá, hermano Saúl, vamos a orar por ella también. Que Dios toque su vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar nuestras manos, señal de gratitud y bondad de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros sabemos, Señor, que nos dirigimos al Dios grande, poderoso, creador del universo, que sustenta nuestras vidas, que da vida a todas las cosas. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos, Señor, es tu creación. Tú nos hiciste, Señor, y tú nos formaste. Pero sentimos, Señor, una carga dentro de nuestras vidas, de nuestros corazones, dentro de la familia. Porque a veces suceden acontecimientos y cosas que a lo mejor traen preocupación, traen angustia. Pero sabemos, Señor, que tu palabra es la que abre las puertas de la bendición. Rogamos, Señor, por Lidia. Tu mano, Señor, está allí tocándola, llenándola de tu bondad, de tu gracia. Tantos años, Señor, sirviéndote, tantos años caminando en tus caminos, tantos años, Señor, aprendiendo de tu palabra, tantos años, Señor, recibiendo bendición suya. Ha llegado un momento de quietud. Tú, Señor, conoces todas las cosas y tú harás tu voluntad. Muchísimas gracias, Señor, muchísimas gracias. Rogamos también, Señor, por Francisco, que está internado y está en una situación también con dificultades, Señor. Nuestro hermano, por su mamá, te rogamos, Señor, de que tú abras sus entendimientos para que te reciba como tu Salvador, como tu Señor, para recibir las ricas bendiciones y estar contigo para siempre. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Queremos, Señor, adorarle, Señor. Queremos sentir que realmente somos tu iglesia, que hemos estado mirando tu palabra como otros hombres que oraron, que pidieron. Las oraciones entraron a tu trono y sí, yo estoy seguro, Señor, que esta oración entra a tu trono, a tu gracia, y vendrá el pronto socorro, tu ayuda, Señor, porque somos débiles, somos necesitados de ti, de tu mano. Gloria a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te doy gracias, Padre. Es para mí, Señor. Es para mí. La siento que es para mí, Señor. Para afirmar mi corazón delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a ti, Señor.